Una suerte de ires y venires que nos colocan a todos los venezolanos en el centro, en el crisol, en la médula de una guerra que se da también en los Estados Unidos a instancias de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el New York Times, a contrapeso de lo que ha venido desde la campaña electoral sosteniendo el presidente Donald Trump, esto de que Nicolás Maduro deliberadamente inoculó agentes de delincuencia a través del torrente migratorio de Estados Unidos para desestabilizar al país, en una suerte de guerra irregular, decía, repito, New York Times, haber tenido acceso a algún informe de algunos agentes de inteligencia que desdecían a Trump. Es decir, que echaban por tierra aquello de que el Tren de Aragua estuviese comandado y articulado y financiado por el régimen de Nicolás Maduro, razón desde la cual se invocó la ley de enemigos extranjeros. Por cierto, que esto también quedó en suspenso, ¿no? La respuesta que dio desde la Casa Blanca el presidente Trump a periodistas sobre esa famosa ley. Dijo, yo no la firmé. Alguien se ocupó. Seguidamente señaló, pero Marco Rubio está haciendo un gran trabajo. Él quiere sacar a los criminales y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pues bien, hoy vuelve a utilizar el presidente Donald Trump los argumentos del ataque con agentes delincuenciales por parte de Nicolás Maduro para justificar la medida quizás más importante conocida en esta fecha. Dame, por favor, la publicación de nuestra cuenta X y acompáñame, por favor. ¿No estás ahí, monitor? ¿A quién le digo yo? Ahí está, Gerardo. Acompáñame, Gerardo, con la música de primera. Aquí está. Explicó en Truth Social que la medida se debe a que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango. Bueno, ¿a qué medida se refiere? Vamos a leer justamente la publicación de Donald Trump. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela por diversas razones, incluyendo el hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea, escriben a nombre de Trump en la cuenta de Trump en Truth Social. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela, es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Por lo tanto, y aquí viene la medida, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país. Toda la documentación se firmará y registrará y el arancel entrará en vigor el 2 de abril de 2025. Esto es algo así como el miércoles de la próxima semana. Día de la liberación de América. Por favor, dice Donald Trump, que esta notificación sirva para indicar que el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y todas las demás agencias de orden público de nuestro país han sido notificadas. Gracias por su atención. Le dijeron rápidamente a Nicolás y Delcy Rodríguez que sacan las cuentas de lo que ellos toman como suyo porque se han apropiado del país. De nada, presidente Trump. Bueno, saquen ustedes cuentas, amigas y amigos, de lo que esto significa. Si eran 700 millones de dólares, ¿no?, mensuales, y ya estaban sacando cuentas de Delcy, Jorge, Diosdado, Nicolás, de poder vender a otros países. Si estos países se inhiben de comprar petróleo por el arancel de 25%, con que penalizaría la compra de ese petróleo y de ese gas venezolano, ¿en cuánto mermarán las cuentas? Claro, el bandido de los negocios oscuros, de los negocios criminales, de los mercados negros, como llaman, debe estarse frotando las manos porque cuanto más oscura es la transacción, ellos, esbirros principales de la dictadura, más cobran, ¿no les digo yo? Lo que hicieron bajo el amparo de la ley contra el bloqueo, robándose de 23.000 a 25.000 millones de dólares. Paralelo a esto, Estados Unidos ha extendido por unos cuantos días más la vigencia de la licencia Chevron. Vamos a verlo de inmediato. Vamos a verlo, yo lo tengo aquí. Estados Unidos extiende hasta mayo el plazo para que Chevron cierre operaciones en Venezuela. Ustedes recuerdan que Chevron, según una publicación la semana pasada, el Wall Street Journal estaba solicitando al menos 60 días más, con lo cual hubieran llegado a 90 días del wind out, que regularmente es de 180 días. Bueno, no le dieron los 60 días solicitados, le dieron como que la mitad. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos extendió hasta el 27 de mayo el plazo para que la petrolera Chevron cierre sus operaciones en Venezuela. La nueva licencia prohíbe a Chevron expandir sus operaciones a nuevos yacimientos en Venezuela,
Y además mantiene la restricción de pagar dividendos a Petróleos de Venezuela o a cualquier entidad en la que la estatal petrolera tenga una participación igual o superior al 50%. También impide la venta de petróleo derivados producidos por las empresas conjuntas de Chevron o jurisdicciones fuera de Estados Unidos y prohíbe transacciones con entidades ubicadas en Venezuela que sean propiedad o estén controladas por compañías rusas. El anuncio coincide con la imposición del arancel del 25% del que les hablé. Diosdado Cabello, siendo lunes, por supuesto no iba a desaprovechar la oportunidad de, en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual es primer vicepresidente, y como primer felón matón desde que lo nombraron ministro del régimen, para decir que se amoldarán. Aquí lo tenemos, vamos, Diosdado Cabello. Démosle play de una vez al video, venga. Otra vez, lo que haga Estados Unidos no lo controlamos nosotros. Lo hacen ellos. Nosotros tenemos que prepararnos para todas esas arremetidas contra nuestro pueblo, buscar superarlas. Si nosotros ponemos en la balanza todas esas 700 y pico, más de 900 sanciones individuales de Estados Unidos más sus lacayos, sus satélites, ¿no? Esta semana Canadá impuso unas sanciones. Canadá. Qué miedo, Canadá. Sin vergüenza. Aguanta todo lo que le dicen, se quedan calladitos quienes gobiernan Canadá. Se van a meter con Venezuela. Bueno, lo que no depende de nosotros, fíjate, tú dices eso de los aranceles de 25%, pero estando aquí en esta reunión, cosas que nosotros tampoco controlamos. Acaban de renovarle la licencia a Chevron. ¿Ah? Por 2 meses, sí, pero ahora lo tienen así mes a mes, pues. No lo controlamos nosotros, nos adaptamos. Y vamos trabajando sin contar que nada de eso nos va a favorecer a nosotros. Ninguna de esas medidas para favorecernos a nosotros, como país, como pueblo. Al contrario, cuando ellos invocan una ley de 1798, ¿para qué es esa ley? Para decir que los venezolanos y venezolanas son enemigos. No. Pero qué equivocación tan reiterada la de Diosdado Cabello. Gracias, no había escuchado esta parte final de su declaración, por lo menos de este segmento. Esa ley fue invocada para dejar claro que Nicolás Maduro y su gobierno, en tanto y cuanto ser cabecillas del Tren del Agua y del Cartel de los Soles, son enemigos. Por eso, ante la propuesta de Agenda Cero, la respuesta fue cero agenda. Y por eso cuando él tuvo... Bueno, paro ya el vídeo porque tendré que comentar algo. A ver, es difícil esto, ¿vale? Pero yo creo que es una táctica de la administración Trump para ahogar, en este caso, al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Es un poco a mí la impresión que me da. Pero es verdad que paralelo a esto hay otras noticias que han salido que hablan de que efectivamente está habiendo resoluciones judiciales. El presidente es el presidente, pero los jueces son los jueces y están por encima. Sobre todo para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la gente que han llevado a El Salvador, estos deportados venezolanos, pues ha salido una sentencia en Estados Unidos que ahora los de El Salvador los tienen que devolver, en este caso no a Venezuela, sino a Estados Unidos. Claro, es que no se pueden hacer las cosas tampoco unilateralmente sin tener en cuenta un poco todos los agentes, y yo creo que es un poco lo que le ha pasado a la administración Trump. Lo del arancel me parece que es una noticia que hace ruido, me parece que es una noticia que escuece y hace daño, pero bueno, yo creo que es una manera, en este caso de de la administración Trump contra Nicolás Maduro y contra Delcy Rodríguez, una manera de detenerlos de alguna forma, bueno, utilizando estas tácticas de ahogamiento. Tuvo que madrugar para participar en lo que participó en la madrugada, recibiendo a otro grupo de deportados desde los Estados Unidos, triangulados a través de Honduras, ¿no? Igual la respuesta fue el arancel de 25% secundario para quien compre gas y petróleo al régimen corrupto y criminal de Venezuela. Y la extensión, solo por la mitad de lo que habría pedido la alta gerencia de Chevron, que había pedido 60 días, de la vigencia de esa licencia para que terminen de sacar sus churupos, sin posibilidad de entregar dinero a Diosdado Cabello y su gobierno
bien sea por impuestos, regalías o cualquier otro concepto. No pueden tampoco hacer negocios trianguladitos con corporaciones rusas en Venezuela. Nicolás y Delcy quedan detenidos, congelados. Algo se les ocurrirá, claro. Trump sube la apuesta por el fin del régimen. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Ojo, porque han metido aquí, en este caso, a Rusia. Y vamos a ver un poco qué pasa con esto, ¿eh? Yo me da un poquito de miedo esta relación de Donald Trump con Putin, de Putin con Maduro y de Maduro que no sabemos un poco qué es lo que va a pasar. Pues eso, quedan detenidos, ¿eh? Ya veremos qué se les ocurre un poco para saltarse esto, porque al final es que vemos que se está actuando, para mí, no de manera tan contundente, sino más bien improvisada, en este caso por parte de Estados Unidos, no contra Venezuela, sino contra el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.